Hola, bienvenidos a casa. Te estábamos esperando. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Este es un tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Vamos por favor allí a abrir nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses 5:23. Le pedí el favor a Juan Manuel y las personas que están allí que vamos a poner la palabra. Nosotros, el sistema que tenemos allí solamente nos da la Reina Valera, no podemos cambiar de una versión a otra. Y a veces nosotros quienes predicamos aquí pues traemos otras versiones y yo lo hago también. Pero es muy importante que ustedes observen. ¿Por qué? Porque a veces predicamos, hablamos, enseñamos y pasamos muy rápido o decimos muy rápido la cita, y es importante que aquellos que están anotando puedan tener la cita, amén, que la puedan escribir. Entonces, mis amados, usted tiene su Biblia allí, lee su versión, pero aquí siempre vamos a tener puesta en lo posible. Y los que van a predicar de ahora en adelante, vamos todos a traer las citas escritas para podérselas dar a las personas que están allí en sonido. Bueno, entonces, mis amados, vamos a leer aquí. Dice así Primera de Tesalonicenses 5:23, que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. ¿Cómo es el ser? Más duro. Ok, sea guardado, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos todos aprendiendo, estudiando, guardándonos. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el segundo que vamos a ver es Hebreos 4:12. Es el segundo versículo que vamos a ver para iniciar esta enseñanza. Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir ¿qué? El alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos representan el cuerpo. ¿Y por qué les quiero yo decir esto? Porque es que son dos versículos que nos muestran, nos enseñan, y no podemos dudar ni dejar de pensar en que nuestro ser está formado ¿por qué? Espíritu, alma y cuerpo. Y tenemos que cuidarlos, tenemos que tener cuidado de cada una de estas áreas, mis amados. Entonces, les cuento que me encantaron los dos mensajes, como siempre, porque aquí la palabra de Dios es viva y la palabra de Dios nos queda grabada en nuestras mentes, en nuestros corazones, para capacitarnos, para capacitar a otros, para que nos examinemos, para mejorar en todas las áreas. Así que todo lo que Fernando enseñó aquí, lo que Jorgito enseñó acá, ha sido de muchísima bendición y me llevó a mí a dar este mensaje. Estuve meditando en las dos enseñanzas y me llevó a que recordemos, que tengamos muy claro la importancia de que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y que tenemos que cuidar cada una de esas áreas, porque somos creación del Señor, ¿cierto? El título creo que no se los di. Entonces el título somos diferentes, dice así, somos diferentes. ¿Diferentes a quiénes? Somos diferentes a los que no conocen al Señor. Somos diferentes porque somos hechura suya. Somos hechura suya, mis amores. Y por eso somos nosotros bien diferentes. Bien diferentes. Fernando tocó el área del alma. ¿Se acuerdan? Nos recordó que si estamos andando, actuando y obrando en nuestra razonamiento humano, tenemos que nacer de nuevo, lo expresó él así. Tenemos que volver un poquito atrás, examinar y mirar
¿Dónde estamos? Ustedes, algunos dirían, pero ¿cómo así que tengo que decir? Yo ya nací de nuevo, yo hace rato que hice la oración de entrega y yo ya nací de nuevo. Pero nosotros precisamente porque somos a la imagen de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, Dios tripartito, ¿cierto? Y nosotros somos a la imagen de Él. ¿Y qué somos? Espíritu, alma y cuerpo. Y entonces tenemos que tener ese cuidado de cómo vamos nosotros a estar pendientes de esta bendición tan grande que somos cada uno de nosotros, para los unos, para los otros y para la gente allí afuera. Y por eso estoy invitando a ese curso de evangelización, porque tenemos un oficio que hay que cumplirlo, mis amores. Entonces miremos que por esa razón tenemos que estarnos examinando permanentemente, examinando. Tenemos una tarea y nos vamos a examinar. El Salmo 25, 4 y 5 dice: muéstrame. Nosotros, como hijos de Dios, queremos llegar al Señor y decirle: muéstrame. Los que son padres aquí no se gozan cuando sus hijos vienen y les dice: papá, enséñeme, mamá, enséñeme, muéstreme qué es lo que debo hacer aquí. Y uno dice: qué bendición. No van a buscar consejo por otro lado, sino vienen donde nosotros, ¿cierto? Muéstrame, Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Eso es lo que tenemos que permanentemente decirle al Señor: enséñanos tus sendas, encamíname en tu verdad. Señor, si yo estoy fallando, vuélveme al camino, encamíname a tu verdad, porque tú eres el ¿qué? El Dios de mi salvación. Entonces Él, en cierta manera, no en cierta manera, sino es así, tiene todo el derecho como Dios de la salvación nuestra, como aquel Dios poderoso que siendo Dios se dejó colgar en una cruz, derramó su sangre por nosotros. Él es nuestro Dios, el Dios de nuestra salvación. Y es a Él que clamamos, ¿cierto? Y dice: el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Si yo no me siento que estoy caminando bien, si yo siento que de vez en cuando en la semana me acuerdo del Señor o le doy gracias al Señor, es porque estoy como, mi razonamiento humano es el que me está controlando, mis amados. Entonces yo debo arrodillarme y así me tome todo el día, porque aquí el versículo dice: en ti he esperado todo el día, todo el mes, toda la semana, hasta que encontremos la respuesta del Señor, aunque encontremos la senda que el Señor nos quiere mostrar. Así debemos ser nosotros. Y el versículo 8 dice: bueno y recto es Jehová. Si Él es un Padre bueno, ¿será que no nos va a ayudar a caminar rectamente? Claro que sí. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. ¿Y quiénes son los pecadores aquí en este lugar? Su vecino, póngale el dedo así, dígale: mire usted, ¿cierto? Porque todos somos pecadores. Todos somos pecadores, pero Él está dispuesto a enseñarnos el camino. Él nos perdonó, entregamos nuestra vida a Él, nos hizo criaturas nuevas, dio esa hechura. Y yo les voy a decir ahora en qué momento es esa hechura en que nosotros venimos a ser tripartitos. Bueno, mis amores, sigamos adelante. Entonces, como les digo, constantemente debemos estar analizándonos, constantemente debemos estar pensando: ¿cómo actué? ¿Cómo respondí? ¿Estoy reflejando a Cristo aquí en este grupo donde estoy? ¿En esta reunión familiar donde estoy? ¿Mi actitud, mi vestimenta está reflejando a Cristo? ¿O cómo llegué vestida? ¿Mostrando lo que no tengo que mostrar? En todo instante, espíritu, alma y cuerpo
Somos del Señor, mis amores, somos del Señor. Pero entonces ese razonamiento humano lo maneja, ¿cuál de esas tres partes? Ese razonamiento humano en nosotros lo maneja el alma, ¿cierto? Lo maneja el alma, y de eso era lo que me llamó tantísimo la atención, y bendije a Fernando por ese mensaje, porque es muy importante que nosotros nos demos cuenta. Entonces el alma, ¿qué es el alma? Mente, emociones y voluntad, ¿cierto? Ese es el alma. Y ahí es donde el razonamiento humano empieza a traernos a veces confusión en las decisiones y en todo. Y lo más grave aquí de este asunto, mis amores, es que nuestro corazoncito está involucrado en esas tres partes, en la mente, en las emociones y en la voluntad. Pero se acuerdan que Jeremías 17, 9, 10, ¿qué nos advierte? ¿Qué nos advierte? Por eso tenemos que ser tan cuidadosos, tan cautelosos, por eso tenemos que estarnos examinando, mis amados. ¿Qué nos dice? Él nos dice, y yo usé aquí la Nueva Traducción Viviente porque me encantó cómo dice la primera frase. Dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay. Me fascina como dice esa traducción. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Nosotros no sabemos de lo que somos capaces en un momento dado. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros descubramos de nosotros mismos y sepamos. Y este versículo me encanta para recordarles que uno no tiene por qué juzgar a nadie, tampoco, porque esto aquí está muy claro. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Yo qué sé lo malo que puede ser fulanito o sutanito, o lo bueno que puede ser si su corazón solo lo conoce el Señor. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, contesta nuestro amado Salvador, Dios de nuestra salvación, dice, pero yo, el Señor, investigo. La Reina Valera dice escudriño, ¿cierto? Investigo. Allí está el Señor con lupa, con su lupa preciosa, que solo Él la tiene para mirar, examinar todos los corazones de aquí. En este momento el Señor les está mirando sus corazones. Permanentemente el Señor está mirando nuestros corazones. Entonces, a todos les doy, examinando todos los corazones y examino las intenciones secretas. Esa frase me gustó mucho, ¿cierto? Porque es que hay veces que la gente actúa y nosotros la juzgamos mal, pero su intención secreta, que solo la conoce Dios, nosotros no alcanzamos a entenderla. Entonces hay que tener mucho cuidado, uno en juzgar y otro en creerle a nuestro corazoncito solamente, porque solo el Señor conoce esas intenciones secretas. ¿Con qué motivación voy a decir tal cosa? ¿Con qué motivación voy a hacer tal otra? Todo eso lo tenemos que cuidar. A todos, dice el Señor, les doy la debida recompensa. A todos les doy la debida recompensa, según lo merecen sus acciones. Entonces yo con frecuencia digo que a veces cuando estemos en el cielo nos vamos a llevar sorpresas, ¿cierto? Porque como solo Dios conoce los corazones, el que creímos que estaba no está, y el que no nos imaginamos que fuera a estar, de golpe va a estar en el cielo con nosotros. Y que no nos coja a nosotros por sorpresa,
no llegar allá, mis amores. Dios nos libre. Pero tenemos que examinarnos, mirarnos, cuidarnos con qué motivación hacemos todas las cosas. Si tú después de la enseñanza, cierto, de Fernando, te diste cuenta que estás muy inclinado, y creo que eso ya se los había dicho, hacia ese razonamiento humano, entonces es necesario que hagamos lo que él dijo, nacer de nuevo, pero es necesario hacerlo nuevo en el sentido, nacer de nuevo, lo decía él, en el sentido de postrarse ante el Señor, de rendirse al Señor y decirle: Señor, he pasado 2 años después de cristiano, he pasado 30 años después de cristiano, y todavía todo lo razono, intelectualmente todo lo veo, y así es muy difícil recibir milagros, mis amores. Así es muy difícil aún amar como el Señor ama. Yo les decía anoche que esta Biblia suya, usted tiene Biblia ahí, levántela. Esa Biblia suya, ¿sabe qué es esta Biblia? Esa Biblia suya es una carta de amor del Señor para cada uno de nosotros. Yo no leo esta Biblia y pienso: uy, ¿cómo le serviría a fulanito esto que está aquí? Si lo leyera. No, mis amores, cuando yo leo mi Biblia es la declaración de amor permanente que el Señor me hace. Entonces, para cada uno es esta bendición, y es por eso que estamos aquí, para aprender, mis amores, para caer en cuenta, para hacer las cosas mejor. Por eso es que es tan importante que nos vengamos a reunir juntos en armonía, los hermanos, como nos dice la palabra, ¿ven? Porque aquí viene y fluye nuestro amado Espíritu Santo, como lo hizo esta mañana en la alabanza. Nos abre el entendimiento, ese corazoncito endurecido llega y nos lo toca, y salimos de aquí con una perspectiva diferente de cómo creíamos que es la vida cristiana, o de cómo creíamos que las cosas se hacían, mis amores. Ahora vamos a hablar de nuestro espíritu, el orden al que nosotros debemos llegar realmente en nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Pero yo estoy haciendo honor aquí a que Fernando predicó primero y predicó el alma, y luego Jorge predicó el Salmo 103. Y allí en el Salmo 103 habla nuestro Padre espiritual. Y Él nos hablaba de cuánto nos ama el Señor. Y yo sentada allí pensaba: Señor, que todos entendamos, que no miren y abran la Biblia y digan: si el Señor me cuida, el Señor me sana, el Señor. No, es que es una realidad para cada uno de nosotros. Lo que Él nos enseñó, lo que Él nos mostró, lo podemos tomar para nosotros, siempre y cuando hemos permitido que nuestro espíritu crezca, que vivamos más en lo espiritual que en el razonamiento humano, que tengamos ese razonamiento espiritual. Lo puse yo, ¿cierto? Así, razonamiento espiritual, que hayamos crecido para entenderlo. Ese mensaje fue refrescante para nuestra memoria, para muchos. Creo que de aquí salió gente bendecidísima, como siempre salimos, o no, démosle un aplauso al Señor, porque así es como salimos de aquí. Y me impactó haciendo el estudio, porque cuando vemos, dice el Salmo 103, dice, ¿cierto? Alma mía, ¿qué? Entonces yo tengo que llevar a mi alma, a obligarla a que bendiga al Señor, porque es su alma la que le dice: ay, no, qué pereza que se va a levantar, que va a ir allá
usted puede meter aquí el televisor y verlo, aquí acostadita o en el sofá. ¿Para qué va a ir hasta allá? Ese es el alma. Ay, no, es que ayer trabajé tanto, está cansado. Uy, no, yo no soy capaz de levantarme. Pilas, razonamiento humano. Pero aquí, el Salmo 103 nos enseña que al alma hay que decirle, obligarla, enseñarle que bendiga al Señor. Amén. Y luego dice ahí mismo que esa alma tiene que, dice, a ver, voy a ir a mirar, aquí no, voy a leer bien, donde nos enseña el Señor que nuestra alma lo debe bendecir, y no solo nuestra alma, sino que todo nuestro ser. Ahí quería yo llegar, todo nuestro ser. ¿Y qué es lo que acabamos de decir que es todo nuestro ser? Entonces, ¿sí se dan cuenta ustedes que tenemos que hacerlo? Y cuando David escribió ese salmo, sabía que si no había esa unidad, esa integridad de espíritu, alma y cuerpo para alabar y bendecir al Señor, no podemos nosotros ni crecer, ni podemos entender, ni el Señor se puede agradar, porque tenemos que entenderlo en espíritu, alma y cuerpo, mis amados, mis amados. Allí Jorge nos enseñaba que viéramos todos esos beneficios, porque así dice la versión, ¿cierto? Que viéramos los beneficios, que viéramos las bendiciones que el Señor tiene. Entonces rápidamente dice, porque Él nos sana las dolencias, como yo les decía. Pero yo tengo que saber que ese papá mío, mi papá, es quien me sana. Y cuando yo me enfermo, yo sé que tengo a un papá, mi papá espiritual, mi Dios, mi Salvador, que viene a traer sanidad sobre mi cuerpo. Y no lo puedo dudar, no lo puedo dudar, porque el Salmo 103 es muy claro. Él es mi sanador. Y si yo vivo en el Espíritu, entiendo esa verdad. Él es mi sanador. Él nos rescata cuando estamos en la espantosa. También, ¿cierto? Ahí dice, nos rescata cuando estamos en la espantosa. La mano de Él se extiende, no importa qué profundo es el hoyo. Él allá nos saca. De allá nos saca. Nos corona de favores y misericordia. Ay, ese papá es muy bello. Cuando nosotros ni nos imaginamos, Él lo hace. Y es lento para la ira cuando no cumplimos con Él. Cuando no cumplimos, siempre extiende su mano de perdón. Siempre nos enseña, siempre es lento para la ira contra nosotros. Sacia de bien nuestra boca, de buena comida o de sabiduría para saber decir las cosas a otros. Él se compadece de nuestra condición porque sabe que somos polvo, porque sabe que somos pecadores, y eso me encanta. Él se compadece. Ese Padre espiritual se compadece cada vez que usted se resbala y hace algo que no está bien. Ese papá se compadece. ¿Cuántos tienen el recuerdo del papá o la mamá? Yo, de mi papá, que era muy tierno y corría, ¿cierto? Si uno se tropezaba y la rodilla, y ¡ay, mi rodilla! Y él corría, ¿cierto? ¡Ay, tráigame la gasita, tráigame el alcoholito, tráigame algo para echarle aquí a la niña en la rodilla! Ese es nuestro Padre que está en los cielos, mis amados. Ese es nuestro Padre. Entonces es así como empezamos nosotros a saber que tenemos que darle a ese razonamiento espiritual cada vez más y más enseñanza, más aprendizaje, para que podamos crecer. No nos quedemos tomando lechecita, mis amados.
pidiendo que nos expliquen las cosas una y mil veces, que tenemos derecho, sí, y al Señor también, sí, también, pero es que hay veces que tenemos que decir lo mismo 1000 veces. Y ya se ha explicado y ya se ha dicho, mis amores. Yo me puse a buscar si realmente yo estaba poniendo razonamiento espiritual. ¿Será que yo me inventé esa frase? ¿Será que qué? Entonces me fui y busqué en la enciclopedia Wikipedia, ¿no? Que me dicen que tampoco es lo mejor del mundo, pero bueno, es Wikipedia. Y ahí vamos muchos. Y entonces allí decía, para mi sorpresa, cuando yo puse razonamiento espiritual, me dice, dizque, o inteligencia espiritual. Y yo, ay Señor, si entonces sí, estoy oyéndote. Y entonces la explicación que allí daban era, es la capacidad de trascendencia, de ir más allá de lo biofísico y social, más allá del cuerpo y las emociones, dice. Y lo que más me gustó, porque bueno, eso, lo que más me gustó es, y tiene además la cualidad de ofrecer felicidad a pesar de las circunstancias difíciles. Eso sí es vivir en el Espíritu, ¿cierto? Pasamos por unas pruebas que decimos, no, aquí llegó mi fin. Y mentiras, porque de repente empieza el Señor a mostrarnos que aunque la prueba no ha pasado, la prueba está difícil, pero hay el gozo de la salvación del Señor. Hay el gozo de que la salida viene. Hay el gozo de que alguien vino, nos habló, nos dio el versículo, nos dijo, hay esa esperanza cuando nosotros vivimos en el Espíritu, buscando del Señor, buscando la palabra de Dios, mis amados. Entonces, como les venía diciendo, nuestro espíritu se fortalece y debe estar creciendo permanentemente. El mundo, lo que nosotros llamamos del mundo, la gente que está allí afuera, que nuestros parientes que no conocen al Señor y nosotros llamamos eso el mundo, para ellos les es muy difícil entender ese amor tan grande. Les es difícil saber que esta es una carta de amor. Les es difícil entenderla, quieren ponerle lógica a todo. Y no se puede, mis amados, no se puede. Veamos qué es lo que nos dice aquí Romanos 8, 14, 17. Esta versión es esa versión que yo tengo parafraseada, que explica, amplía, nos usa muchas otras más palabras y los versículos se hacen más largos a veces para que uno entienda lo que en el original tal vez el autor quiso decir, ¿no? Ellos hacen lo mejor que pueden, de todas maneras son hombres. Dice así, porque los que se dejan conducir, eso me pareció tan bonito, porque los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Esa versión dice que solo aquellos que se dejan conducir por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No debemos actuar como esclavos serviles y cobardes, sino como verdaderos hijos de Dios, como miembros adoptivos de su familia, que pueden llamarlo Padre. Porque el Espíritu Santo nos habla a lo más profundo del alma, dice esta versión. Porque el Espíritu Santo nos habla a lo más profundo del alma, y de eso vamos a hablar ahora. Y nos asegura que somos hijos de Dios. Y como sus hijos compartimos sus riquezas. Imagínense. Pues todo lo que Dios le da a Jesucristo es ahora también nuestro. Nosotros como cristianos no podemos decir, es que yo no tengo. Les voy a compartir un secretico, con todo respeto hacia mi maridito. Cuando nos casamos, él llegó a nuestro hogar con la maña de que no tengo, no hay.
porque tal vez fue lo que escuchó. No tengo, no hay. Y muchos de nosotros, y yo creo que aquí hay varios varones que les preguntan y dicen, no tengo, es que ahorita no hay, para eso no hay, esperemos después. Nosotros siempre tenemos como hijos de Dios, que tal vez por sabiduría, por un buen liderazgo del hogar en ese momento no es lo que se debe hacer, no es lo que debemos comprar, ¿cierto? Eso es diferente, pero que permanentemente, mis amados, esa confesión permanente, no tengo, no hay, no nos conviene, porque somos hijos adoptivos, herederos juntamente con Cristo, y en Cristo siempre hay. Así que yo les aconsejo, los que normalmente acostumbran, no hay, no más esa frase en la boquita de nadie, amén, no más. Ahora, veamos 1 Corintios 2:14, porque es que tanto amor, como les digo, para el mundo tan materialista, para ellos es locura. Para ellos es locura. Esto nosotros, yo sé que a algunos de ustedes les han dicho, no, usted está loco. Bueno, pues vamos a mirar aquí lo que dice. Entonces dice, 1 Corintios 2:14, 16, les voy a leer. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Razonamiento humano no percibe, le es difícil. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, la iglesia ICSI, juzga todas las cosas sin que él sea juzgado por nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, a medida que vamos creciendo, vamos entendiendo más. No nos parece ilógico los milagros que a veces nos cuentan y nos dicen, pero ¿cómo es eso? Anoche alguien me contaba. Es una persona mayor aquí, bastante mayor de la iglesia, y me dijo, pastora, eso es cierto, los milagros que nosotros tenemos que vivir, yo les decía anoche, tenemos que vivir viendo milagros. Y ella, que es bien mayor, me contaba, en mi casa hay 2 peldaños y allá es el patio, y yo fui a bajar, pero la chancla se me enredó en el primer peldaño. Entonces, ¿qué le pasa y más a una persona mayor, cierto? ¿Qué nos pasa? Pues nos vamos de boca y allá caemos. Y ella dice, yo alcancé a sentir y no sé cómo saqué el pie, pero lo que yo sé es que aterricé de pie. Eso solamente, y cierto, y lloraba de la emoción. Eso solo lo hace el Señor, solo lo hace el Señor, mis amores. Entonces, tenemos que vivir viendo milagros. 1 Corintios 1:18 dice, la palabra de la cruz, o sea, el evento de la cruz, lo que allí sucedió en la cruz, mis amores, es locura a los que se pierden, a los que no tienen la facilidad de permitirle a su espíritu que crezca y entienda las cosas espirituales. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, familia ICSI, es poder de Dios. Entonces, mis amados, no se preocupen cuando sus familias o amigos les digan que ustedes son raros, que ustedes aburridos o locos, porque yo sé que les han dicho, me lo han dicho a mí, son locos, ¿cierto? Que no tienen lógica en lo que hablan. Pero es que usted le debe decir, tiene toda la razón, somos diferentes porque somos hechura de Dios nuestro Salvador.
¿cierto? Somos hechura de Dios nuestro Salvador. El apóstol Pablo, mis amores, por eso les digo que no se preocupen cuando a ustedes les digan locos, porque el apóstol Pablo también lo acusaron de loco. Cuando empezó a dar su testimonio, allí lo vemos en Hechos 26, 24, 25. Entonces, Pablo estaba diciendo estas cosas en su defensa. Festo a gran voz dijo: estás loco. Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. ¿A cuántos les han dicho, deje leer la Biblia? Que eso lo está enloqueciendo. Bueno. Pero Pablo dijo, como todos nosotros debemos decir humildemente: no estoy loca, no estoy loca. Excelentísimo Festo. Entonces ahí, mamita, papito, hermanito, amigo, no estoy loco, sino que hablo palabra de verdad y de cordura. No le podemos decir, yo no estoy loca, el loco es usted porque no ha recibido a Cristo, ¿cierto? Pero no, nosotros no hacemos eso, porque nos queda mal y entonces no lo vamos a ganar para Cristo, sino que Él se va a poner más bravo todavía. Bueno, por último, mis amores, hablemos del cuerpo. Primera de Corintios 6, 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Nosotros no podemos ignorar eso, mis amores. El cual está en vosotros. ¿Quién está en nosotros? El Espíritu Santo. El cual habéis recibido de Dios. Claro que lo recibimos. Cuando yo acepté a Cristo como Señor y Salvador, Él vino a habitar en nosotros, pero con Él vino nuestro amado Espíritu Santo, porque el Señor Jesucristo es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces desde ese momento el Espíritu Santo está con nosotros, desde ese mismo momento. Entonces, cuando nosotros tenemos ese cuerpo y vivimos reclamándole al Señor: porque yo no soy más alta, más flaca, porque no soy rubia, porque soy morena, porque tengo esto, porque tengo lo otro, nosotros le estamos diciendo al Señor que no supo hacer la obra bien, porque yo soy hechura de Él. Nosotros debemos amarnos, amar nuestro cuerpo, no idolatrarnos y mandarnos a hacer 20,000 cirugías, no, porque eso no está aquí. Para mí, me perdonan quien esté oyendo y se las haya hecho, pero para mí eso es decirle al Señor: usted no supo hacer las cosas bien, yo voy a venir al mundo, allá a los cirujanos, a que me hagan como a mí me parece. Entonces yo estoy agradecida con Dios como soy, mi cuerpo, y le doy gracias al Señor. Y así cada uno de nosotros debemos darle gracias al Señor por nuestro cuerpo y cuidarlo. Todos sabemos, y cuando ya pasamos de los 70 también sabemos, ¿cierto?, qué comemos y qué no comemos, qué nos hace daño o qué nos hace. Tenemos que cuidarnos, mis amados. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidarlo, tenemos que cuidarlo. Ahora, para concluir, les voy a leer algo que encontré en un estudio que estuve buscando sobre el espíritu, alma y cuerpo, y me pareció una conclusión como para que todos nosotros, tal vez si nos ha quedado alguna duda o algo, entendamos muy bien aquello de que espíritu, alma, cuerpo. Mucha gente ha pasado su vida cristiana pensando que el espíritu y el alma es lo mismo y todo esto. Entonces vamos a mirar. Dice así: el espíritu humano, esta parte, bueno, yo la arreglé y puse cosas mías ahí, pero miren, el espíritu humano es la parte más profunda de una persona. Eso decía, la más profunda de una persona, de un ser humano. Y yo puse: está como dormida en el alma. Ese es el lugar donde está el espíritu. No es el alma, está en el alma, pero está como dormida hasta el día que aceptamos al Señor como nuestro Salvador. Es como si recibiéramos el soplo de vida
en ese momento para el Espíritu. ¿Por qué no entienden la palabra los que no han recibido a Cristo? Porque su espíritu está dormido, su espíritu está pequeñito, no ha crecido, entonces está dormido. Hasta el día que el Señor, cuando yo digo te acepto como Señor y Salvador, viene ese soplo del Señor. Y es como si recibiéramos el soplo, bueno, por medio del cual nos contactamos, entonces el Espíritu ya se despierta, empiezo a entender, empieza la persona a recibir discipulado y empieza a entender cosas que antes no entendía o no veía, ¿cierto? Entonces empieza a entender y a comunicarse con Dios, su creador, mis amados. Orábamos como hacía la carrera y repitiendo un poco de oraciones que no entendíamos. Ahora podemos orarle al Señor con lógica, hablándole a ese Padre Celestial que nos ha mandado esta carta de amor. Somos las únicas criaturas de la creación de Dios que tenemos espíritu. Por eso el Señor en la palabra dice que somos hechos a su imagen, ¿cierto? Ahora hablemos del alma. El alma es nuestro mismo yo. Por ella somos conscientes de nosotros mismos y de nuestra personalidad. El alma percibe las cosas en el área psicológica. Con ella pensamos, consideramos, recordamos, experimentamos emociones y con ella tomamos decisiones que a veces decimos, ay, si yo no hubiera hecho esto, ¿cierto? Porque no tuvimos al Señor en cuenta. Es el alma ahí que nos lleva a tomar decisiones que en un momento dado el enemigo nos las pinta hermosas, fáciles, la salida perfecta. Pero es que no, somos hechos a su imagen. Y como somos hechos a su imagen, tenemos que tener en cuenta que somos espíritu, alma y cuerpo para tomar cualquier decisión, mis amados. Pero además de eso, el alma es como un vasito. Hagan de cuenta, ¿sí, no? Que es lo que yo entendí por el estudio. Como un vasito donde está nuestro espíritu. Y allí es donde comienza a crecer y a fortalecerse para llegar a ser más importante que el alma y el cuerpo. Entonces, nuestro entrenamiento cristiano, el oír los mensajes, el estudiar la palabra, por eso les insistimos en el discipulado. Es la manera en que su espíritu empieza a crecer. Y mientras yo más entiendo y más oro y más leo y más le doy las gracias a Dios y más agradecida soy, mi espíritu más se hermosea y más se crece. Y empieza entonces a decir la gente, esa es cristiana. Y empezamos como a resplandecer, ¿cierto? Y llegamos a un sitio y no hay gente y entramos y se llenó el sitio de gente. Y entonces nos damos cuenta que nuestro espíritu está creciendo, mis amados, que nuestro espíritu está creciendo. El cuerpo es lo que vemos exteriormente en nosotros, ¿cierto? Y también son los órganos, sistema, y ese sistema donde nos enfermamos físicamente, y bueno, por eso hay que cuidar el cuerpo. Debemos cuidarlo porque ese cuerpo contiene el alma, y el alma, ¿se acuerdan? Contiene el espíritu. Pero tenemos que llegar al momento en que nosotros somos espíritu. El alma le obedece al espíritu y el cuerpo sirve para transportar el alma y el espíritu. Amén. Y para terminar, veamos 2 Corintios 3:18 en la Nueva Traducción Viviente.
Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, si usted está aquí, si usted ya recibió al Señor como Señor y Salvador de su vida, en usted no hay velos. Por eso al morir el Señor Jesucristo, el velo del templo se rompió, ¿cierto? Entonces ya no tenemos velo, ya no tenemos nada que nos prohíba. Podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Veamos la gloria del Señor en nuestro diario caminar, en lo que Él nos suple para comer. Veamos la gloria del Señor en el hogar que nos ha dado. No sigamos viviendo como si no existiera Dios alrededor nuestro. Él es nuestra sombra, nuestra mano derecha, mis amados. Permanentemente está con nosotros. No lo ignoremos. Entonces, dice, ¿cierto? Podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, estamos hablando del Espíritu Santo, porque antes estuvimos hablando del Espíritu humano, ¿cierto? Quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces, que si eres miembro de la ICSI, que la gloria de Dios se vea en tu carita por donde quiera que vayas. Amén. Dios me los bendiga. Gracias por haber estado aquí. Dios bendiga a todos y cada uno de los que están allí en sus casas. Diga. Estás viendo esta transmisión en línea de la Iglesia Comunidad Cristiana Carismática Internacional. Y si quieres realizar tu siembra o diezmo, puedes hacerlo online a través de nuestras cuentas bancarias. Gracias por seguir en sintonía. No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece, cuando esté a tu alcance ayudarlos. Proverbios 3:27. Si deseas apoyar a una familia de la iglesia en necesidad, escríbenos al 350-249-1814 o al 315-363-2440. Una familia de la iglesia te lo agradecerá. Lo sabrán por nuestro amor. Lo sabrán por nuestro amor, lo sabrán por nuestro amor. El camino Él dice ser, sabrán somos de Él, lo sabrán por nuestro amor.